A continuación está con nosotros aquí don Juan Manuel Piñero Palacios, que nos va a hablar sobre el estudio sobre el conflicto de la Barra, el muelle de la Riza y sus consecuencias. Nuestro querido Manuel Piñero Palacios, sanluqueño, historiador y arqueólogo con notable experiencia como director y como técnico en numerosas intervenciones arqueológicas en España y en el Reino Unido, desarrolló parte de su formación igualmente en Italia. Ha trabajado en la oficina de la conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo, donde ha desarrollado trabajos de investigación y de divulgación de la efeméride, como el diseño de contenidos históricos divulgativos, por ejemplo, para la web municipal del 5º centenario. Ha formado parte del equipo que ha desarrollado el programa de embajadores 5º centenario, impartiendo conferencias divulgativas a varios colectivos de la ciudad. ¿Cierto? Tienes la palabra. Muchas gracias y gracias, por supuesto, a la organización del segundo Congreso Internacional sobre la primera vuelta al mundo, In Medio Orbe, y la gentileza de haberme invitado a participar con esta comunicación. También quisiera dar las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda por todo el esfuerzo que está haciendo porque esta conmemoración trascienda un poco más allá. El título de mi comunicación es Estudios sobre el conflicto de la Barra, el muelle de la Riza y sus consecuencias. Primeramente, cuando se me propuso presentar una comunicación, quise elegir el tema de la Barra. Creo que era un tema que había que tratar en un contexto de navegaciones transoceánicas, en un contexto donde las navegaciones de aquella época tenían que sufrir o padecer la salida y la vuelta desde Sanlúcar de Barrameda en su mayoría y pasar por la Barra. Yo no sabía en qué tipo de enredo me estaba metiendo cuando empecé a estudiar el tema de la Barra. Primeramente me llevó a intentar comprender cómo funcionaba la Barra de Sanlúcar, qué era el término de la broa, cuestiones que para mí eran desconocidas, pero que rápidamente me di cuenta que eran de una complejidad bastante profunda. Hay profesionales, hay investigadores, geólogos como Luis Menantú, que ha desarrollado durante décadas estudios sobre cómo era la Barra. Pero no era solo la Barra, era también el elemento que supuso la Barra como elemento de discordia entre las ciudades de Sevilla y Cádiz, en un contexto general de rivalidad de la carrera de Indias, en un contexto que finalmente llevó al traslado de la casa de contratación desde Sevilla hacia Cádiz, del que ahora este año se celebra el tricentenario, y que tenía a la Barra como un elemento, como hemos dicho, de discordia, un elemento de conflicto, puesto que desde Cádiz, desde los comerciantes de Cádiz acusaban a la casa de contratación de que la entrada y salida por Sanlúcar de Barrameda presentaban una complejidad y una pérdida económica por la cantidad de naufragios que se sucedieron. La Barra por un lado, el conflicto por otro, me fue llevando a la construcción a conocer que existía la construcción de un muelle dique. Se hizo un muelle dique como solución para mejorar el franqueo de la Barra a finales del siglo XVII, algo que para mí era totalmente desconocido, y que a la vez la construcción de este muelle dique llevó a unas consecuencias y a una transformación del espacio del barrio bajo que lo iremos viendo más adelante. Y finalmente me llevó a conocer cómo se había difundido el sistema de Navasos, del sistema agrícola de Navasos, y el avance dunar que sucedió, y todo a consecuencia de la construcción de este muelle. Como quiero decir, como decía anteriormente, yo empecé estudiando la Barra para
ponerlo en contexto de las navegaciones de la primera vuelta al mundo, y al final he acabado conociendo un poco cómo se difundieron los navazos, de este tipo de estudios transversales que te llevan de un siglo a otro y que me parecen de muchísimo interés. Como hemos dicho, la barra es un escenario principal en los viajes transoceánicos. El puerto de Sanlúcar, en el comercio internacional durante la Baja Edad Media, impulsado por los Reyes Católicos, tiene el carácter de puerto y de antepuerto de los viajes transoceánicos durante toda la modernidad. Y la barra como elemento físico de discordia del que ya hemos hablado un poco, entre el eje que formaría Sanlúcar y Sevilla y Cádiz, por otro lado, durante la carrera de India. La rivalidad que mantuvieron ambas ciudades, el interés de los comerciantes y el control del monopolio es un entramado difícil de explicar, difícil de comprender, al menos para mí. He tenido que recurrir a varios libros para conocer un poco más sobre esta rivalidad, y aconsejaría el libro del francés de 1932, de un francés que dedicó parte de sus estudios, a 20 años de sus estudios, al tema de la rivalidad comercial entre Sevilla y Cádiz. Albert Girard, la rivalidad comercial y marítima entre Cádiz y Sevilla. Un poco a conocer los intereses comerciales que estaban en juego, tanto nacionales como extranjeros, el tema de la fiscalidad, de las aduanas, de los aranceles, de los impuestos, para comprender un poco el conflicto que existía, y la barra, su dificultad de franqueo, que era cierto. La barra suponía un auténtico quebradero de cabeza para la flota que salía hacia Veracruz, la flota que salía 2 veces al año con convoyes de 18 naves, y que a medida que las naves fueron aumentando su tonelaje, de 500 fueron pasando a 600, 700, le era imposible atravesar lo que era la barra, era imposible el franqueo, sobre todo la capitana, que era este tipo de nave que iba escoltando y abriendo el convoy de los comerciantes. Él era prácticamente imposible. Y es un conflicto que se dilata a lo largo de toda la carrera de India. Lo vemos presente en los textos desde principios del siglo XVI e incluso a finales del siglo XVIII todavía sigue un poco el litigio entre Sevilla y Cádiz. Sevilla por querer recuperar un poco el monopolio que Cádiz le había arrebatado. Y como ya les dije anteriormente, este conflicto llevó a una solución que ya en la época, a finales del siglo XVII, en 1688, ya era tachada como de bastante inverosímil, porque la idea de construir un muelle dique de diferente longitud, altura o ancho, depende de la fuente que consultemos, tenía el objetivo de estrechar el canal de navegación y hacer subir el nivel del agua para conseguir un autodragado y mejorar las condiciones de navegabilidad. El fracaso de la construcción fue estrepitoso. Los temporales de Poniente echaron abajo este dique, no consiguió su objetivo. Pero es que además no evitó lo que se pretendía desde Sevilla, que fueron los impulsores de este proyecto, que era que la casa de contratación siguiese perteneciendo a Sevilla. El muelle dique se mantuvo en pie durante unos 40 años y como veremos ahora, pensamos que contribuyó a la transformación física de la orilla izquierda, de la orilla próxima a la ciudad de Sanlúcar, a la transformación física de la ensenada durante el siglo XVIII. Este es el estado actual de lo que aquí en Sanlúcar conocemos como la restinga del muelle en una máxima bajamar. Yo creo que la gente de Sanlúcar sí que lo conocemos, o tal vez no, pero está justo a los pies del acantilado del Espíritu Santo y aquí tradicionalmente se ha confundido con que esas piedras forman parte de unos corrales
Esas piedras no forman parte de unos corrales, son la base de aquel muelle, son de una formación geológica, y sobre estos restos que ven aquí se construyó el muelle dique, como hemos dicho antes, con la idea de estrechar la canal de navegación. Consecuencias: la colmatación de arenas y la aparición de un nuevo espacio en la ciudad durante el siglo XVIII. Porque claro, en este enredo en el que yo me fui metiendo, me empezaron a surgir cantidad de preguntas, y una de ellas era ¿qué llevó a Sanlúcar a experimentar ¿Qué llevó a la orilla próxima a la ciudad de Sanlúcar a experimentar una transformación tan grande durante el siglo XVIII? ¿Cómo se pasa desde 1725, donde la cartografía histórica sitúa la línea de orilla en la actual banda playa? ¿Qué originó que en ese plano, por ejemplo, de 1725, estuviese ahí, y 100 años posterior ya estuviese en la actual avenida, en lo que actualmente es la avenida de Bajo de Guía, Avenida de las Piletas? ¿Cómo en el transcurso de menos de un siglo se aceleró tantísimo la colmatación de la ensenada en ese sitio? O sea, la primera consecuencia del muelle fue que, como hemos dicho antes, que desvió la canal hacia el norte y hacia el noroeste, hacia la actual punta de Malandar, y las aguas acabaron inundando esa orilla. En segundo lugar, la orilla de la ensenada próxima a la ciudad debió de experimentar un retroceso al desplazarse la canal hacia el otro lado, hacia el norte y el noroeste. La alteración de las corrientes de flujo y reflujo que supuso la construcción de este muelle, que actuó como un auténtico paredón, a causa de la presencia del muelle, debió originar una aceleración en el proceso de decantación de arenas y sedimentos en esta orilla próxima a la ciudad. Y por último, la decantación de arenas en el transcurso de unas décadas, en lo que va desde la construcción del muelle de 1688 hasta que los temporales lo acaban derribando, en torno a la década de los años 30, años 40 del siglo XVIII, debió colmatar la ensenada y hacer emerger las arenas que, ayudadas por los vientos de poniente, comenzaron a originar un fenómeno dunar. Este es el plano del que le hablaba anteriormente, de 1725, donde se ve la línea de la orilla. La línea de la orilla que ven ustedes corresponde prácticamente a la actual banda playa. Y en el plano siguiente, de 1835, ya ha aparecido todo el avance de tierra hacia la zona norte y noroeste. Y ya se ve la colocación de los navasos en esta zona. Los navasos como configuración del espacio y como respuesta a este avance dunar. Con el segado progresivo de la ensenada, en la zona próxima a la orilla de la ciudad, las dunas ocuparon lo que antes era inundado por las aguas. Y como hemos dicho, entre 1725 y 1835, la orilla retrocedió desde toda la línea que ocupaba la actual banda playa hasta la línea que forman las actuales avenidas de las Piletas, como hemos dicho antes. Ante el problema que suponía este avance, la ciudad se potenció y difundió la implantación del sistema agrícola mediante navasos. La idea supuso un auténtico problema porque las dunas empezaron a moverse hacia la ciudad y empezaron a ocupar zonas urbanas, y inmediatamente vieron que una de las formas de sostener el avance de las dunas era el fomento de navasos, que aquí ya se conocía seguramente desde inicios del siglo XVI, incluso tal vez antes, pero que es ahora en esta época cuando se pone en práctica desde lo que va del Espíritu Santo prácticamente hasta el castillo de San Salvador. Toda la línea frontal de lo que hoy ocupa la calzada y toda la zona de construcciones nuevas, y que en el siglo XIX formaba parte de la arquitectura del veraneo. Todo eso se
las dunas las pretenden sostener mediante la implantación de navasos. Y aquí, en la parte inferior, abajo, en la parte inferior derecha, creemos haber localizado la representación gráfica más antigua que tenemos de los navasos. Estas zonas que ven aquí posiblemente correspondan a ese sistema de navasos que ya se estaba dando a mediados del siglo XVIII. Y por último, para terminar, unas breves conclusiones. Todo esto que le he contado sigue en estudio y debe de seguir en estudio. Son varios temas y de muchísima profundidad y son muy interesantes para saber cómo se ha configurado la ciudad, al menos el barrio bajo, en el siglo XVIII. Bueno, la Barra o la Broa, en su concepción más general, ha condicionado la vida de esta ciudad a lo largo de toda su historia. El puerto de Sanlúcar, con su barra, está insertado en el contexto histórico de la vuelta al mundo y de la mayor parte de las navegaciones transoceánicas durante la Edad Moderna. El muelle dique del que les he hablado fue consecuencia directa del conflicto de la Barra, del conflicto entre Cádiz y Sevilla, dentro de un contexto de rivalidad comercial. Y la construcción de este muelle constituye uno de los factores principales que influyeron en la transformación morfológica de la Ensenada. A raíz de ello, se formó un nuevo espacio físico que ofreció a Sanlúcar varias posibilidades de desarrollo económico y social, como así fue durante el siglo XIX y, como no, durante el siglo XVIII. Muchas gracias.